Está en directo. Ah, pero a mí me parece que aparece en directo. Sí, ahí Ya apareció. aparecía como activar, a mí me aparecía un botón que decía activar reunión y le di ahí, pero no sé por qué aparece en directo y si da la opción de grabar. Sí, sí Ahora está sí dando. está grabando. Ah, ya está grabando. Sí. Sí, sí, Tocaría sí. editar esta primera parte y que iniciemos, ¿cierto, profe? Sí, no hay problema. Yo Sí, le se puede corto. cortar. Sí, yo le corto todo lo que... ¿Y en Listo, dónde profe. A mí no me aparecía ese botón por ningún lado. ¿A ti dónde te parecía? A mí me apareció ahí como, o sea, me aparecía como una línea amarilla y aparecía entre los iconos y las fotos de ustedes. Y ahora ya me aparecen las fotos de los estudiantes. Entonces quiere decir que al iniciar la grabación es probable que ellos sí ya estén escuchando o estén viendo la grabación. A mí me aparece, espérenme un momento, aparecen 11 personas. Sí, Parece. profe, pero quedan como en una sala. Ellos no ven nada de lo que nosotros estamos haciendo. Ahí nos están escribiendo. Ese fue el problema. Hola. Sí, entonces no sé. Tendríamos que mirar si alguno de los estudiantes nos escucha para que por favor, nos... Ya. Ya. Ese, Ya los dejo ese es entrar. ese es el inconveniente, que ese botón a mí no me aparecía de iniciar, no sé por Tampoco. qué te aparece a ti, y ahora sí está dejando grabar y sí los está dejando ingresar y escucharnos a los estudiantes. O sea que sí podríamos, digamos, hacer el taller normal. Sí, y pues para los profes, pues los organizadores, tratar de que se pueda resumir, pues porque ya No, son las Sí, 7:20 y pues ustedes están desde las 6, los estudiantes también, entonces pues no me parece justo. Entonces, pues sí, la idea sería tratar de abarcar lo más concreto posible y pues dejar la grabación y ya los estudiantes pues están manifestando que pueden ingresar, entonces pues ya no les quitaría yo más tiempo para que puedan empezar. listo, profe. Sí, ser muy puntuales y concretos y hacerlo lo más corto posible por el tiempo. Muchas gracias. Vale, compañeros, gracias a ustedes. Cualquier cosa quedó pendiente, ¿listo? Listo, profe. máximo y mirar los rangos de cada uno. Lo primero que debemos mirar es que aquí vamos a hallar el mínimo. Los datos, entonces tenemos la opción rápida y cerramos paréntesis, ¿sí? Lo mismo señalamos, ya les explico la manera que sería por medio de filtrado, que es rápido. Sacamos el máximo, el rango que sería la resta entre el mayor menos el menor y el rango dividido entre 3 que lo tomamos de la parte de arriba. Listo. Uno selecciona de menor a mayor y aquí el mínimo sería 18 y el máximo sería 55, que quiere decir que eso es lo que nos está entregando Excel. Ahora aquí, como podemos ver, aquí hay un soplete para poder trabajar esos rangos, entonces aquí se los dejo, no lo voy a explicar porque ya saben que el inconveniente que tuvimos, estamos a corto tiempo, y lo que voy a aclarar es que el dato máximo y el alto deben coincidir. Bueno, aquí debemos sacar como es unos niveles para poder corroborar que estos datos de la parte de arriba, pues los podamos clasificar según las edades, porque yo estaba trabajando con la edad del cliente en esta base de datos con una base, con una variable cualitativa que se llama tipo de artículo. En este caso va a trabajar con belleza, hogar,
ya vimos que es con estas teclas. Vamos a aprender a fijarlo en portátil, el de mesa y el del teclado que aparece en nuestros computadores. Voy a tomar la formulita para manera de filtrar. Esta fórmula es una prueba lógica que me permite clasificar dependiendo el rango. Según estos rangos, pidiendo casilla A4, punto y coma. Aquí me está diciendo que señale un rango. Profe Milena, qué pena, se te está entrecortando el sonido. Señor. Se te Señor. está entrecortando el sonido. ¿Sí? ¿Qué será? Aquí tengo todo bien. ¿Mm? ¿Me escuchan? Ahí ya se Sí, te escuchó, que sí, señora. se me fue el internet acá de la casa. Bueno, entonces señalo la casilla que sería I5, que en este caso es acá, que es el nivel bajo. Entonces, punto y coma, escribo entre comillas la opción de comillas del teclado bajo, cierro comillas y punto y coma. Sí, escribo la palabra sí o la tomo de esta manera para que me ayude con los paréntesis. Tomo el valor anterior que sería A4. A4 menor igual al que sigue, que sería el medio, punto y coma, escribo entre comillas, medio y punto y coma alto. Es un poco dispendioso, pero tenemos que escribirla bien para que no tengamos ningún error. Y doble paréntesis, cerramos. Aquí me está diciendo que es medio, pero yo no he fijado las casillas. En este caso tengo que fijar dos, que es la I5, que son los valores de bajo y medio. ¿Cómo los puedo fijar? Si es un portátil, si ven aquí, entonces pulsamos FN F4 al tiempo, y si es de mesa, solo F4. Y si es con el teclado, pues podemos buscar el signo del signo de pesos. Entonces la voy a fijar con el teclado. Listo. Y fijo la otra. Y enter. Entonces acá lo que hago es desplazarlo con la crucecita, porque estoy trabajando solo con 100 datos. ¿Sí? No se vayan a asustar si aparece. Mire, si yo escribo acá, en este caso, escribo bajo con letra minúscula, me va a buscar que todos los bajos con letra minúscula. Entonces, pues voy a cambiar esa parte para que no se me asusten. Bajo. Listo. Y acá lo que hago es volverlo a desplegar para que todo quede uniformemente. Listo. Y voy a corroborar con esta base. Entonces tomo acá y digo que 43. Entonces voy a pintarlo en color. Y aquí me está diciendo que 43 es alto. Si lo busco, acá está entre 43 y 55. Muy bien. Quiere decir que es alto. Si por ejemplo busco este valor de acá, que es 37, sí, es el valor medio, y voy a buscar uno bajo, que por ejemplo en este caso 23, me está diciendo que es bajo, y sí, porque están cada uno de estos intervalos que acabo de crear. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una manera para que ustedes, pues de manera práctica lo puedan hacer. Otra manera sería filtrándolo, que sería buscar 42, por ejemplo, señalo el 42 acá, el 42, y que me lo entregue en qué nivel. En este caso estamos diciendo que es medio y solo hay seis datos que me están diciendo. Vamos a corroborar eso. Me está diciendo que solo hay 6 de 42, y sí es verdad, porque si yo hago el conteo acá,
me aparece que el rango de 42 es de nivel medio, o sea que esos 6 datos de 42 tienen nivel medio. Entonces está correcto lo que acabo de hacer. Entonces, ¿qué es que les acabo de enseñar? Seleccionar los datos, las casillas para fijarlas y la fórmula para poder hacer estos rangos, que esto es una manera que ustedes puedan corroborar. Paso a la tabla de contingencia, que la tabla de contingencia, voy a copiar los datos de acá que acabo de hallar para poderlos trabajar y que me los pegue. Listo, ya me los pegó y ahora lo que voy a hacer esta manera en la tabla de contingencia con fórmula y la tabla de contingencia que hemos trabajado en la fase 3. Primero lo que debemos hacer es que podemos hacer un pequeño filtrado, decir que de alto y de belleza cuántos hay. Entonces yo puedo aquí señalar, puedo decir que de alto, señalo, y que sean de belleza. ¿Sí? Entonces aquí me dice que aparecen, si cuento, me aparece que son 16, o sea que está bien. ¿Listo? Aparecen 16. ¿Cómo voy a hacerlo? Lo voy a utilizar por medio de esta fórmula. Entonces, esta fórmula es la que me permite realizar ese conteo de manera práctica para que esta tabla de contingencia pues se llene de manera práctica. Entonces, lo primero que debemos hacer es contar si el conjunto, entonces la señalo. Aquí lo que primero tengo que hacer es señalar la variable los niveles, en este caso ya la señalé, punto y coma, la casilla de la tabla o los niveles que necesito que me lo seleccione en alto. Sigue la otra base de datos, que es el tipo de artículo y con qué quiero que me la compare. Pues en este caso sería con belleza. Entonces aquí lo que hago es fijar esta última, que sería F5, y lo que hago es arrastrar, y al arrastrar me da los valores. Acá, ¿qué hago? Aquí, como ya tengo la opción de filtrado en todo, entonces busco aquí la parte de suma y me lo está sumando de una vez, ¿sí? Paso a la siguiente. Entonces yo puedo copiar de acá a acá o arrastrarla en todas las filas y hago clic y corroboro. Entonces que estén las dos variables cualitativas en el orden que me piden, que cada una de las celdas que me está comparando, en este caso alto y hogar, y aquí lo que hago es fijar la última, que en este caso sería esta columna que sería, o esta celda que sería la G5. Y lo que hago, lo mismo, arrastro y me salen ya los valores. Y aquí busco suma, que eso es lo que me permite cuando hago filtrado. Y me está diciendo que aquí son 34. Lo mismo pasa aquí, hago clic, porque uno cuando copia la fórmula se puede ir corriendo en columnas o en casillas. Entonces, aquí señalo mis dos variables, que aquí sería las casillas C y las casillas B. Aquí me está diciendo que sea de vestuario y alto, entonces estoy señalando la E y estoy señalando la H. Enter. Ay, perdón. Enter. Y me está corroborando que aquí son 10. Bajo, ¿por qué? Porque aquí solamente la que estoy fijando es la última, es decir, esta celda, para que me haga el conteo con cada uno de los niveles siguientes. Entonces acá hago el conteo. Aquí también puedo hacer el total, lo puedo hacer filtrado o lo puedo hacer de manera manual. Entonces voy a hacerlo de manera manual acá, que me lo sume. Vamos a ver si sale, porque mire, aquí sale ya de una vez codificado. Aquí le digo que me sume esa columna y me está dando que son 99 datos. Algo me está pasando ahí en la hora de hacer el conteo, entonces tengo que corroborar, porque en este caso me tiene que dar los 100 datos que estoy trabajando. En este caso voy a mirar acá. Así que me sume estos. Aquí. Y me está dando 99. Quiere decir que yo no vine a tomar uno de los datos. Voy a mirar. 103. No me está tomando, pero acá me está diciendo que esta es la tabla para la edad del cliente, utilizando esta fórmula de contar según los niveles y los tipos de artículo. Y aquí está pues la que ustedes ya han manejado. Voy a hacerla de manera rápida, que es la
la tabla de contingencia, que es insertar. Voy acá y voy a decir lo que me trabaje en la misma hoja de cálculo. Voy acá y aquí trabajo, aquí podemos trabajar las filas, los niveles, entonces, y aquí el tipo de artículo en las columnas y puedo tomar niveles o tipo de artículo en los valores y va a ser el mismo conteo. No hay problema, cierro acá y aquí me aparece mi conteo, que aquí están 100 y ahí es cuando yo puedo comparar qué es lo que está sucediendo. Aquí me está haciendo falta un dato en el nivel bajo. En el nivel, en el nivel medio me está haciendo falta un dato. Aquí en la hora de vestuario me está haciendo, ¿por qué? Miren, ya lo encontré. ¿Por qué no me está tomando estos? Me está tomando y aquí lo puedo arreglar. Puedo decir que esto es 103 y 103. ¿Por qué? Porque son hasta del conteo que tengo, son 10 datos, son hasta el dato 103. Y aquí me tiene que corroborar que vuelve. Mira, aquí no me está dejando, entonces es el B4 y solamente es arreglar esa partecita y ya queda. Listo. No me deja B4, esto, 5. Y aquí ya debe aparecer la suma de los valores que estoy tomando. Solamente es volver a hacer la suma para que me entregue el valor de los 100. Aquí simplemente es cacharrearle qué me hace falta porque aquí me muestra que hay un error. Simplemente es uno detenerse y revisar qué es lo que está pasando. Pero en sí lo que yo quiero es que ustedes hoy que aquí esta fórmula que estamos trabajando se pueda trabajar en la tabla de contingencia o de la manera de filtrado también se puede hacer o la tabla de contingencia que se hace que Excel no la entrega. Entonces, des en cuenta que hay varias maneras pues de resolver este ejercicio. Entonces, los dejo con mi compañero Gustavo que les va a explicar la parte de los eventos. Y por favor, pues nos disculparán pues los inconvenientes presentados. Gracias, profe. Buenas tardes. Bueno, Profe Ramiro, por favor, ¿me puede regalar la opción de compartir? sí, señor. Profe Gustavo, ya tienes los permisos para compartir. No sé si lo puedas probar allí. Ya sé desde el computador, pero pues no tengo el permiso acá activo, profe. ¿Puedo hacer algo? Ya. Parece que ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, Sí, gracias, profe. Estimados estudiantes, el segundo tema es la parte de probabilidad y en probabilidad vamos a trabajar sobre los eventos. Entonces, existen diferentes tipos de eventos. Vamos a ver algunos que nos están pidiendo para esta fase. El primero es el evento simple. Ese evento pues hace alusión a eventos que son puntuales y son únicos dentro del conjunto muestral. Les tenía aquí un ejemplo, por ejemplo, si fuese el lanzamiento de un dado, tengo el espacio muestral que es del 1 al 6. Entonces, un evento simple puede ser que nos caiga en el lanzamiento el número 3, por ejemplo, eso es un evento simple. Acá en el ejercicio tenemos que para la variable precio de costo, si seleccionamos un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al artículo hogar? Entonces, por premura del tiempo, ya les coloqué aquí las fórmulas y la forma de calcularlo. Entonces, ¿qué hacemos? Para la expresión, yo lo llamé probabilidad de H, que es, para este caso, el hogar. Entonces, el modelo que vamos a usar va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a ir aquí a la base de Excel, colocamos igual
vamos a nuestra variable que estamos dando, precio de costo y hogar. Vamos al total de hogar, que son 198, para este caso, unidades de nuestra muestra, y lo vamos a dividir siempre entre el total de unidades que tengamos en nuestra muestra de población, que son 500. Entonces, sabemos ya que probabilidad va a ser a los eventos que sean favorables, que son 198, dividido siempre entre eventos totales, que son 500. Entonces, para este caso, estamos colocando que sea hogar, ¿cierto? Hogar. Entonces, nuevamente lo voy a colocar, así que aquí tengo es los decimales. Entonces, si disminuyo decimales, tenemos el 0.40. Otro ejemplo de evento simple es que si selecciona un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a un artículo de nivel alto? Entonces, igual que el anterior, de alto vamos hasta nuestro total, que para este caso son 249. Entonces, coloco que esto es igual de alto 249 y dijimos que lo dividimos siempre entre los eventos totales, que son para este caso 500. Entonces, tenemos que es 0.498 esa probabilidad. Ese sería nuestro evento simple. El segundo tipo de evento que vamos a ver el día de hoy son los eventos compuestos. Para este caso, si fuésemos a ver lo del espacio muestral acá del lanzamiento de un dado, ese evento compuesto, por ejemplo, puede ser que cuál sea la probabilidad de que salga un número par. Entonces, si yo digo un número par, ya tendría el 2, el 4 y el 6. Entonces nos damos cuenta que para ese caso ya tenemos no solo un suceso, sino tenemos 3 dentro de este espacio muestral. Para ese caso es lo que determinamos nosotros como eventos que sean de tipo compuesto. Entonces el ejemplo que tenemos para esta fase es que si seleccionamos un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de belleza y con un nivel bajo? Un nivel bajo. Entonces vamos a belleza, aquí tenemos belleza, y vamos abajo. Entonces, si se dan cuenta, hacemos una intersección entre belleza y entre bajo. La intersección nos damos cuenta que es el número 55. Entonces, para nuestro cálculo, colocamos igual. Entonces, dijimos que sea del hogar, perdón, dijimos que sea de belleza y que sea bajo. Entonces, y esto lo dividimos igual que el anterior entre los eventos, para este caso, sucesos totales. Tenemos que la probabilidad es 0.11 y recordemos que la probabilidad nos debe dar entre un rango entre 0 y 1. ¿Listo? Siempre debe dar valores entre 0 y 1 de esa probabilidad. Listo, el evento, entonces el siguiente evento para ir resumiendo es el evento que es imposible. Entonces, un evento imposible, pues es algo que no tenemos dentro de nuestro espacio muestral. Entonces, en el espacio muestral tenemos belleza, hogar, vestuario, y tenemos que sean altos, medios o bajos. Entonces, para este ejemplo traemos que cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado pertenezca a comida. Entonces, nosotros vamos a nuestro espacio muestral y nos damos cuenta que no existe ninguna variable que sea de tipo comida. Para ese caso, ese evento es imposible, no va a suceder nunca dentro de nuestro experimento. Entonces, para ese caso, esos eventos siempre nos van a dar el valor de 0. El siguiente evento es un evento seguro. Entonces, el evento seguro, pues definitivamente estaría dentro de belleza, hogar y vestuario. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un artículo seleccionado pertenezca a belleza, hogar o vestuario? Cuando tenemos determinado esos 3 ítems, pues fácilmente lo que hacemos es tomar los eventos favorables. Entonces, de belleza, hogar y vestuario son 500 en total. Y lo dividimos entre, nuevamente, nuestra cantidad total de eventos que tenemos en el espacio, y eso nos da 1 o nos da el 100%, ¿listo? Vamos con el evento en el cual tenemos mutuamente excluyentes. Tenemos sucesos, eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, cuando decimos que eventos mutuamente excluyentes,
estamos haciendo alusión a que si ocurre uno de los eventos, ¿sí? Él obliga a que no ocurra otro evento. Por ejemplo, si yo digo que cuál es la probabilidad de que tenga un artículo de belleza o que tenga un artículo de hogar. El ejemplo que traemos es el siguiente. Si seleccionamos un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo perteneciente a hogar o vestuario? Entonces, si es de hogar, definitivamente no es de vestuario. Entonces, cuando tenemos este o, siempre vamos a tomar esto como una suma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a el cálculo igual, en Excel tenemos el igual, vamos a los que sean de hogar, entonces hogar son 198, ¿cierto? Dijimos que lo vamos a dividir siempre entre el total, que son 500. Y como tenemos un O, vamos a sumar. Entonces, ¿qué sumamos? Ahora decimos que también puede ser que sea de vestuario. Entonces, vestuario tenemos 106 y siempre lo vamos a dividir entre el total. Entonces, tenemos que es 0.608. Eso es cuando son eventos mutuamente excluyentes, que ya vimos que definitivamente va a ser una suma de las probabilidades independientes de cada suceso que estemos hallando. Y los eventos que son no mutuamente excluyentes, tenemos para este caso un ejemplo. Decimos que si se selecciona un artículo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un artículo de hogar o que sea de nivel bajo? Entonces vamos a hogar o que sea de nivel bajo. Entonces, venimos acá, nos damos cuenta que para que sea de hogar, sí señor, de hogar, tenemos que los eventos favorables son 198. Lo dividimos entre el total, que es 500. ¿Qué le sumamos? Para este caso decimos también que sea del nivel bajo. Entonces vamos aquí abajo. Bajo son 128. Y ese 128 lo dividimos nuevamente entre 500. Y para este tipo de eventos debemos siempre restarle la intersección entre los dos eventos que estemos trabajando. Para este caso, hogar y bajo. Entonces aquí, como un plano cartesiano, voy aquí a hogar y voy abajo. Entonces nos damos cuenta que entre hogar y bajo, la intersección son 45, igualmente de 500. Para el cálculo lo hacemos de la misma manera. Entonces, 198, que es el total de hogar, dijimos que lo dividimos entre 500. A eso vamos a sumarle la segunda probabilidad, que es, para este caso, que sea de nivel bajo, o sea, 128. Lo dividimos entre 500. Y por último dijimos que vamos a restar la intersección. Entonces, la intersección entre que sea del hogar y que sea bajo, dijimos que es 45. Entonces, 45 dividido entre el total, que es 500. Y eso nos da la probabilidad de 0.562. Esos son los eventos que estamos pidiendo en nuestra fase. Le doy paso a mi compañero para la última parte, que es teorema de Bayes. Gracias, profe. Gracias, profe Gustavo. Regáleme un segundo, voy a compartir la pantalla. Por favor, me corroboran si la están viendo. Sí, señor. Listo, estudiantes. Entonces ya vamos a la parte final de nuestro ejercicio 2, que corresponde al teorema de Bayes. Es importante tener en cuenta que el teorema de Bayes, como lo estábamos viendo ahí, es una herramienta matemática usada normalmente para calcular probabilidades de un evento que ocurra dado otro evento. Esto también, o este cálculo también se tiene en cuenta dada una situación correspondiente a otra. Entonces, para ello, es importante que tengan en cuenta que ese teorema de Bayes es especialmente útil en qué tipo de situaciones, cuando queremos actualizar, por ejemplo, tendencias o estimaciones sobre un evento o una medida.
¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer los diferentes tipos de combinaciones de todo este tipo de preguntas que se puedan generar dentro de estas variables. Nosotros tenemos y podemos observar acá la fórmula del teorema de Bayes. En esta fórmula del teorema de Bayes, nosotros estamos viendo de color azul en la fórmula, estamos viendo el correspondiente a la fórmula del mismo teorema y que nos dice que nosotros lo que observamos en color rojo, que es la probabilidad de M en este caso, esa lo tomamos como si fuera una probabilidad total. Esa probabilidad total la vamos a multiplicar ¿por qué? Por una probabilidad que es de tipo condicional. ¿Cómo se hace esa probabilidad condicional? Es cuando estamos hablando que el artículo puede ser de hogar o de, y de la probabilidad medio que esté entre lo que nosotros estamos tratando de resolver acá. Y también nos está diciendo que después de realizar esta multiplicación se hace una división por la probabilidad toda esta unión que estamos viendo acá de la probabilidad de H sobre M, nosotros lo conocemos como probabilidad condicional. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, esta parte de la PM que estamos viendo en rojo es la probabilidad total que nosotros vamos a determinar en esta parte. En esta otra parte donde estamos viendo de color verde, donde estamos hablando de la probabilidad, ya le conocemos como una probabilidad de tipo conjunta, que es los que vamos a determinar acá, que son las probabilidades, no, acá vamos a determinar las probabilidades condicionales y acá sí ya cuando hagamos toda esta multiplicación es donde vamos a obtener nosotros las probabilidades conjuntas, ¿cierto? ¿Y esas en qué se van a dividir? Se van a dividir en en una probabilidad total, que esta depende del tipo de producto. ¿Cómo sabemos cuál tipo de producto vamos a utilizar nosotros? Pues vamos a tener en cuenta la pregunta que nos están haciendo. Vamos a leer la pregunta que nos dice este enunciado. Nos dice, si se coloca al azar la edad de un cliente, ¿cuál sería la probabilidad que sea de un hogar y que éste pertenezca a un nivel medio? Entonces, para resolver el teorema de Bayes, acá lo que vamos a empezar a hacer o a tener en cuenta es a empezar a descifrar cada una de las variables y después hacer el proceso. Primero, esta primera variable, después esta segunda, que es de la probabilidad total. Después vamos a determinar esta parte de las probabilidades conjuntas. Todas estas, digo, condicional. Toda esta parte que nosotros estamos observando nos corresponde ya a una probabilidad conjunta y toda esta la vamos a dividir, ¿cierto? Que ya lo hablamos sobre una probabilidad de un tipo una probabilidad total, que en este caso, como nos lo está diciendo en el ejemplo, no sería nuestra variable de hogar. Entonces, nosotros tenemos las probabilidades totales, ¿cierto? Tenemos la probabilidad bajo, la probabilidad medio y la probabilidad alto. Entonces, lo que primero vamos a determinar nosotros al momento de realizar nuestros ejercicios, nosotros tenemos en cuenta los mismos 100 ejercicios que teníamos de las anteriores explicaciones de la profesora Janet y el profesor Gustavo. Vamos a tener en cuenta también esas tablas de contingencias que se hicieron anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero tenemos que determinar esta parte. ¿Cuál parte tenemos que determinar acá? Tenemos que determinar este PM que estamos viendo acá. Este PM que está en rojo, que para nosotros ya lo sabemos y lo decimos que es una probabilidad total o simples también conocidas. Entonces, ¿cómo determinamos esa probabilidad? Esa probabilidad se determina teniendo el total el total de bajo, el que tenemos del total de bajos sobre el total de todos los productos, ¿cierto? Entonces nosotros lo estamos viendo acá arriba en la tabla. Si nosotros entramos a la fórmula, acá la estamos observando. Entonces decimos que tomamos, entonces nos decía la fórmula, tomamos el total de precio bajo. ¿Cuál es el total del precio bajo? Pues 28. Y lo dividimos sobre el total de productos. ¿Cuánto es el total de productos? Sobre 100. Entonces 28 sobre 100 nos da 0,28, ¿cierto? Para el medio, pues hacemos lo mismo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta en pues el total de precio, pero ¿en cuál precio? Ya no es el precio bajo, sino lo vamos a hacer con el precio medio. Entonces, 32 sobre el precio total. O sea, sobre lo que nosotros decimos acá, en este caso digo sobre el total que nosotros estamos manejando en la tabla. Entonces sería 32 sobre 100. Al hacer ese cálculo, decimos que tenemos un 0,32
Esto recuerden que también lo podemos manejar en porcentaje, así como lo vamos a ver ahorita a continuación. Listo, ya tenemos la probabilidad baja, la probabilidad media, que nos quedaría faltando, la probabilidad alta. Esa probabilidad alta, ¿cómo la vamos a determinar? Pues listo, vamos a hacer lo mismo. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la probabilidad alto, que es 40 el total, y del total de todos los productos son 100. Entonces, 40 dividido en 100 nos da 0.4. Al tener en cuenta esta probabilidad alta, al hacer este cálculo, pues lo que nosotros tenemos que corroborar es que nos dé cuánto, de 0 a 1, como lo dijo el profesor Gustavo, o de 0 a 100 si lo manejamos en porcentaje. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que tomamos las casillas y hacemos la sumatoria. Si yo tomo las casillas y hago la sumatoria, sin necesidad ahí, el mismo Excel nos lo está botando si lo vemos aquí debajo. Nos dice que la suma da 1, significa que está bien realizado, significa que está el 100%. Recuerden que si nosotros queremos manejar y pasarlo a porcentajes, también se puede hacer. Acá simplemente lo ponemos en la parte de porcentaje, ¿cierto? Pero entonces nosotros lo queremos tener como lo manejamos anteriormente. Pueden manejarlo de las dos formas. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Ya tenemos una parte de la ecuación, ¿cierto? Ya tenemos esta parte roja que estamos viendo, que es la probabilidad total, ¿cierto? En esta parte que estamos nosotros mencionando, que es de probabilidad medio. Entonces, ahora que vamos a determinar esta otra parte que nos corresponde a la fórmula, que es la parte de la probabilidad condicional, ¿cierto? En esa probabilidad condicional, ¿qué son estos cálculos que vamos a hacer a continuación, que estamos con los que vemos acá en la segunda parte o en la siguiente columna? Pues esos cálculos, ¿cómo los vamos a determinar para poder seguir descifrando cada una de las variables y al final ejecutar la fórmula del teorema de Bayes? Fácilmente, chicos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son los diferentes tipos de probabilidades que pueden haber, ¿cierto? Entonces, dentro de esas probabilidades, por ejemplo, tenemos la primera, estamos diciendo cuál es la probabilidad que sea vestuario y de bajo, ¿cierto? Entonces, para ello, nosotros ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la intersección que hay entre el vestuario y bajo. Si yo busco esa probabilidad de vestuario, entonces busco acá vestuario bajo, pues tengo acá, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer en la fórmula para tenernos en cuenta ahí? Pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que nos muestra acá. Si ven que tenemos ya un resultado, ¿qué nos está mostrando ese resultado? Estamos hablando del vestuario, ¿cierto? Entonces, el vestuario nos está diciendo que son 8 bajos. ¿Sobre qué? Sobre el total de bajos. Entonces, 8 dividido en 28. Eso nos da 0,2857. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la intersección entre ¿qué? Entre hogar y bajo. Para hacer eso, lo que nosotros vamos es, nos dirigimos, ya no estamos en vestuario, sino estamos en hogar, y en hogar estamos viendo que abajo son 10, y lo vamos a dividir sobre el total. Entonces, 10 dividido sobre 28 nos da 0,35. Ahora, lo vamos a hacer también para belleza bajo, ¿cierto? Entonces, para belleza bajo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá en cuenta? Entonces, ya no estamos ni con vestuario, ya lo hicimos el cálculo con vestuario, ya lo hicimos el cálculo con hogar, ahora lo vamos a hacer ¿con qué? Estudiantes, lo vamos a hacer con belleza. Entonces, el total de bajo de belleza son 10 sobre el total de bajo, que es 28. Y ahí obtenemos nuestro resultado. Hasta ahí ya empezamos a manejar la probabilidad de nuestros tres variables de vestuario, hogar y belleza, todos teniendo la condicionalidad que sea bajo. Ahora, vamos a determinar esas probabilidades condicionales si manejáramos ya esas probabilidades totales, pero ya no en un plano bajo, sino en un plano medio. Entonces hacemos totalmente lo mismo, chicos. Acá lo que nos va a ayudar bastante es los colores de las casillas. Si ustedes se dan cuenta, las casillas verdes todas son de vestuario, ¿cierto? Las casillas amarillas todas son de hogar y las casillas grises todas son de belleza, para poder hacer una diferenciación por colores y una comprensión mucho más fácil para el lector. Ahora, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que nosotros hacemos ahora para la parte del vestuario medio, pues buscamos la intersección que tenemos que tener en cuenta para esta parte y lo que hacemos es lo siguiente. Entonces vamos a buscar
Entonces nos dice vestuario, ¿cierto? Y medio. Entonces vamos a medio, buscamos vestuario, son 6 de vestuario y lo dividimos por el total de medio, que sería 32. Lo mismo, ahí ya obtenemos nuestro resultado que es 0,18 y lo mismo vamos a hacer para, ya no vestuario, sino para hogar. ¿Cuánto es el total de medio en hogar sobre el total de medio? Entonces, 10 sobre 32 y nos da el valor de 0,3125. Lo mismo vamos a hacer para belleza. Entonces, en belleza, ¿qué hacemos? Miremos acá las casillas. Entonces, vamos a medio, de belleza son 16 y el total de belleza lo dividimos en 32 y nos da un valor de 0,5. Lo mismo hacemos para la probabilidad de vestuario alto. Entonces, acá venimos, vamos a vestuario, estamos en altos, entonces son 10 de vestuario sobre el total de vestuario en alto, sobre el total de productos en alto, que son 40. Vamos a hacer lo mismo entonces para el hogar. Entonces vamos a hogar y acá lo vemos. Entonces tenemos que son 14 de hogar y lo vamos a dividir sobre el total de alto, que son 40. Ahí obtenemos 0,35. Posterior a eso vamos a determinar ya la última probabilidad de nuestras probabilidades condicionales que vamos a determinar, que nos dice que son de belleza alto. Para ello, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Venimos el alto, tomamos dos productos de belleza, que son 16, y tenemos en cuenta el total, que son 40. Entonces, eso nos da un valor de 0,4. ¿Cómo corroboramos nosotros que esté bien hecho el ejercicio, chicos? Y es una de las cosas que hemos podido observar algunos tutores al hacer la retroalimentación de sus ejercicios. Hasta acá la parte va bien el desarrollo, pero cuando el desarrollo empieza a quedar mal en esta parte, si queda mal en esta parte de las probabilidades condicionales, pues en el teorema, en las probabilidades de los conjuntas y en el teorema también van a quedar mal. Entonces, desde acá hay un tips que es que ustedes tienen que evaluar que la sumatoria nos tenga que dar, ¿cierto? ¿Cuántas variables estamos manejando acá nosotros? Bajo, medio y alto, ¿cierto? Y ese bajo, medio, alto se está manejando con vestuario de hogar y belleza. Se supone que cada variable nos va a manejar un 100%, ¿cierto? Si son 3 variables, entonces ¿cuánto por ciento sería? 300%. Si yo llego y tomo todas estas casillas hasta acá que terminé mi última, veo acá en la sumatoria que me dice 3, ¿cierto? Cuando yo hago esa sumatoria me está diciendo 3, que en este caso sería 300%. Recuerden lo que les dije hace un momento, podemos pasar eso a porcentaje. Seleccionamos y simplemente le damos en la barra de herramientas donde está la parte de insertar, le damos en la parte donde vemos la gráfica del signo de porcentaje. Y si se dan cuenta, miramos ese porcentaje, ¿cierto? Y acá nos está diciendo 300%. Lo pueden dejar de las dos formas, como los mostré anteriormente, o en la forma de porcentaje. En las dos cualquiera estaría bien, siempre y cuando la sumatoria nos dé bien. Si tenemos 3 variables y cada una vale 100%, pues tendremos 300%, o sea, 3, estamos correctos. Al ver que esta sumatoria nos da correcto, pues podemos proseguir con el ejercicio. Para proseguir con el ejercicio, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a determinar, ya determinamos de la fórmula, ¿cierto? De la fórmula ya determinamos esta PM, ya también determinamos esta parte que está en verde, que es la probabilidad condicional. Ahora vamos a determinar vamos a determinar el resultado de esas probabilidades conjuntas. ¿Cómo se obtienen esas probabilidades conjuntas? La probabilidad condicional, que es esta que está acá, y la vamos a en verde, y la vamos a multiplicar por las probabilidades totales. Entonces, ¿cómo se determina ese cálculo? Es un cálculo muy fácil, estudiantes. Entonces, ¿cómo lo tenemos acá? Y acá lo podemos ver representado. Vamos a tomar, nos está diciendo, vamos a tomar esa probabilidad total que determinamos en bajo y lo vamos a multiplicar por la probabilidad de vestuario bajo, ¿cierto? Esa probabilidad condicional que fue lo que determinamos. Es la multiplicación y eso nos da 0,08. Para la siguiente casilla hacemos lo mismo, pero en este ya no tenemos en cuenta que ya no vamos a tener en cuenta la probabilidad condicional 1, sino la que estamos manejando. Recuerden los colores, siempre que los colores nos están ayudando. El verde se determina con el verde porque es la probabilidad condicional de vestuario bajo y probabilidad condicional, condicional y conjuntas de vestuario bajo. Ahora vamos a la probabilidad de hogares, la probabilidad de hogar bajo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos acá?
simplemente tenemos nuestra fórmula que ya lo sabemos que la probabilidad total bajo lo vamos a multiplicar por la probabilidad hogar bajo y obtenemos nuestro resultado. Así sucesivamente vamos a hacerlo con cada uno de los resultados. Miren en la parte de cuando ya cambiamos de la probabilidad medio. Pues obviamente en la probabilidad medio ya no vamos a tomar la probabilidad de que es bajo, sino medio. Tenemos la probabilidad medio multiplicado por la probabilidad condicional del vestuario medio y ese resultado simplemente va a ser la multiplicación de este por este, cada uno, si se da cuenta, sus multiplicaciones está siendo muy sistemático el diagrama mostrándonos cuáles son las operaciones a seguir. Y así sucesivamente hasta hacer el cálculo con cada uno. Miremos, por ejemplo, en este último de alto. En este alto, entonces, por ejemplo, tenemos acá el dato, ¿cómo lo obtuvimos? Entonces, tomamos la probabilidad total de alto y la multiplicamos por la probabilidad condicional de vestuario alto, ¿cierto? Eso nos da un resultado. Ahora lo hacemos con hogar, lo mismo con hogar. Si ustedes se dan cuenta las casillas, tenemos la probabilidad alto multiplicado por la probabilidad hogar alto y esa multiplicación nos da 0.14. Y la última multiplicación que nosotros tenemos, o vamos a tener acá en cuenta, pues va a ser ya la de belleza alto. Estamos alto, que ya lo tenemos, la probabilidad que es 0.4 y la multiplicamos por la belleza que es otro 0.4 y eso nos da 0.16. Acá nosotros también venimos y hacemos la sumatoria. Si ustedes vienen y hacen esa sumatoria, ¿cuánto les tiene que dar esas probabilidades conjuntas? Pues esas probabilidades conjuntas les tiene que dar el 100%. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ya desarrollamos toda la parte superior de la fórmula. Tenemos, ¿cierto? Tenemos ya la parte superior, la parte inferior. Entonces, ahora, ¿qué es lo único que nos quedaría de esa parte inferior para desarrollar? La parte que estamos viendo de color negro, ¿cierto? La probabilidad. Esta probabilidad nosotros lo conocemos como un tipo de producto, en nuestro caso es hogar, y vamos a determinar esa probabilidad total, que puede haber sido vestuario, hogar, belleza, ¿cierto? Y eso se da ¿cómo? Con las sumatorias de las probabilidades conjuntas. Acá lo estamos viendo. Entonces, miremos, vamos a determinar estos datos que tenemos acá, ¿cierto? No se vayan a confundir. Este otro cálculo es el que nos vamos a tener nosotros en cuenta para poder determinar ya los cálculos del teorema de Bayes. ¿Cómo determino yo, por ejemplo, la probabilidad total de vestido, de hogar y de belleza? Pues muy fácil, chicos. Vamos a hacer las sumatorias, ¿cierto? De todas esas probabilidades conjuntas. Si yo veo todas esas sumatorias de probabilidades conjuntas, pues las estoy viendo acá. Si ustedes ven, las casillas están subrayadas, nos está mostrando la fórmula. Sumo bajo de vestuario, medio de vestuario y alto de vestuario, me debe dar el total de vestuario. Y ahí está el total de vestuario. Lo estamos viendo, 0.24. Ahora, ¿cómo hacemos esa sumatoria total de hogar? Pues nos vamos a esas probabilidades conjuntas, ¿cierto? Pero ya es en el color amarillo, que es el referente al hogar en este caso, y son 0.1 más 0.1 más 0.14 y eso me da 0.34. ¿Listo? Ahí ya tenemos la probabilidad total de hogar. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues lo último que es la probabilidad total de belleza. Para esa probabilidad total de belleza, entonces lo que nosotros hacemos es que tomamos la probabilidad baja de belleza, la probabilidad media de belleza y la sumo más la probabilidad media. Ahí tenemos la fórmula. Igual y sumo las tres probabilidades y me va a dar el resultado de 0.42. Ahí volvemos o tenemos otro tips para tener en cuenta de cómo podemos corroborar que está bien realizado el ejercicio. Simplemente vamos a seleccionar nuestras casillas donde están esas probabilidades totales que hayamos ya final que tenemos ahí y la sumatoria nos tiene que dar el 100%, en este caso 1, pero también como les dije lo podemos pasar a porcentaje y si se dan cuenta es el 100% o lo podemos dejar como estaba anteriormente. Cualquiera de las dos formas en las que sea digitado es de manera correcta, siempre y cuando el porcentaje sea el correcto. ¿Listo? Hasta ahí nosotros ya desarrollamos la parte superior, que es lo de la multiplicación de la parte superior donde teníamos la probabilidad total por la probabilidad condicional que nos da por la probabilidad, sí, condicional y ya tenemos en esta parte la probabilidad
conjunta, dividido sobre esa probabilidad total, en este caso en un tipo de producto que es el hogar. Ahora, ¿cómo determinamos ese teorema de Bayes? Es muy fácil. Acá ya nosotros, esta primera columna, esta segunda columna y esta tercera columna ya fueron desarrolladas. Simplemente nos queda la última columna, que es la del teorema de Bayes. En esa del teorema de Bayes, que nosotros vamos a determinar, pues simplemente vamos a tener en cuenta que va a ser, y acá lo vamos a ver, pues tenemos la probabilidad conjunta, que es todo lo que tenemos en la parte superior de nuestra ecuación, que es lo que vemos de rojo y verde, y lo vamos a dividir ¿en qué? En el total, en la probabilidad total del producto que estamos trabajando. Si es verde, pues sería sobre la probabilidad total de vestuario, ¿cierto? Y ahí lo estamos viendo. Entonces, O92 dividido en K111. Ahí tenemos la probabilidad conjunta del vestuario bajo dividido sobre la probabilidad total. Y ahí nos da el resultado de 0.33. Acá se los pasé también a porcentajes por si lo quieren observar. Y así sucesivamente hacemos con cada uno. Entonces venimos a vestuario y miramos. Entonces tomamos la probabilidad. Entonces en este caso tomamos la probabilidad conjunta y la dividimos sobre la probabilidad. ¿Pero de qué? De hogar. Recuerden, uno es vestuario, otro es hogar y otro es belleza. Y ahí tenemos nuestro resultado. Lo mismo hacemos para la belleza. Entonces, para esa belleza, acá lo podemos ver. Colocamos igual 0, entonces seleccionamos nuestra casilla, que sería en este caso la probabilidad conjunta, y la vamos a dividir sobre la probabilidad de belleza. Y ahí ya obtenemos nosotros lo que es todo nuestro cálculo debidamente realizado. Ahí ya determinamos los tres teoremas de Bayes para la parte de la probabilidad total debajo. Lo mismo vamos a hacer para la probabilidad media. Entonces, para eso lo podemos observar en nuestra fórmula y observamos que tomamos la probabilidad condicional y la dimos sobre la probabilidad de vestuario. Y volvemos a hacer lo mismo. Tenemos en cuenta que las casillas verdes son de vestuario, las amarillas de hogar y las grises de belleza. Al realizar ya todos estos cálculos, pues lo que nosotros tenemos que hacer es que ya tenemos el teorema de Bayes. ¿Qué significa? Que buscamos todos los tipos de combinaciones que pueden hacerse o las preguntas que se pueden generar a partir de estas variables. Al realizar ese teorema de Bayes, pues lo que nosotros hacemos es que volvemos a tomar los datos obtenidos y ese resultado nos tiene que dar ¿cuánto? 3. ¿Por qué? Porque recuerden que cada una suma 100 y tenemos 3 variables, serían 300. Acá yo lo pasé a porcentaje y si se dan cuenta en el porcentaje, si nosotros sumamos los porcentajes, pues también nos tendría que dar el 300%. Está aportando cada variable el 100%, significa que estamos bien hasta el momento. ¿Listo? Entonces, todos esos porcentajes nos da 3, significa que está bien. El teorema de Bayes nos ayuda a responder todo tipo de preguntas. En este caso, nos va a ayudar a seleccionar a la pregunta que nosotros ya obteniendo todos estos cálculos. Siempre es importante, chicos, para que lo tengan en cuenta, que toda fórmula, todo resultado debe ir con su fórmula. No pueden venir y copiar los datos sin que venga de una fórmula. Mira, si ustedes se dan cuenta, todos tienen su diferente fórmula de cálculo. Siempre la van a tener, porque a veces pasa el error que cuando hacen sus trabajos copian unos resultados sin necesidad de venir de una fórmula y si es necesario que podamos corroborar que viene de la ejecución de una fórmula. Ahora vamos para ya poder terminar el taller de una manera rápida, es a resolver nuestra pregunta. Dices, si se selecciona al azar un cliente, ¿cuál probabilidad del hogar de nivel sea medio? Entonces, al seleccionar al azar esa edad de ese cliente, ¿cuál será esa probabilidad? Pues vamos acá. Nosotros nos dirigimos primero a medio, ¿cierto? Nos dice la probabilidad de qué variable nos está hablando, de hogar, ¿cierto? Acá tenemos la condicional, acá tenemos las conjuntas y cuánto nos dio en el teorema de Bayes, 0.49, 0.29, ¿qué digo? Entonces, nuestra respuesta es 0.29, que pasándola a porcentaje, el 29%. ¿Qué quiere decir esto? Dice que al seleccionar la edad de un cliente, la probabilidad de que sea hogar medio es del 29%. Listo, chicos. Entonces ahí es súper importante cuando ustedes vean los cálculos, mirar que las celdas se manejen bien, que sean los valores relacionados correctamente
y tener en cuenta siempre los cálculos condicionales y conjunta para no poderse equivocar. Listo, profes. No sé si haya preguntas. Profe, aquí hay un estudiante que tiene un problema en la fórmula de Excel, pero entonces lo conveniente, Nidia, es que pues se comunique con su tutor Sí, pa. y él pues le aclare esa duda. Aquí simplemente estábamos haciendo con un pequeño repaso. Entonces la invitación es para que se acerque a su tutor y le comente pues el posible error que tiene pues en el Excel con la fórmula. Sí, ahí ya es necesario que, estimada Nidia, si tienes la duda, ya sí tienen que haber CIPAs programados, estimada. Escríbale al profe para que te digan, Escribirle porque por Teams y él le debe decir cuándo tiene las cipas programadas. si yo también ya tengo, por ejemplo, con mis estudiantes los CIPAs y ahí es para solucionar las dudas. Y también, estimada Nidia, hay un horario de atención que nosotros les compartimos a ustedes y allá puedes comunicarte con él para solucionar eso. Nosotros era más las preguntas que tenías acá de dudas, pero pues es un ámbito muy general de un taller para resolver. Esperemos que los podamos haber ayudado la mayor parte posible. Entonces, pues, profe, todos los estudiantes y a los profesores, muchas gracias por la participación en este taller. Esperemos que sea de mucha relevancia para su terminación de su fase número 3, que ya sabemos, y para que tengan en cuenta, recuerden que cierra el 16. Entonces, cualquier duda pueden estar en los horarios de atención y en sus teams con sus diferentes tutores a cargo y también en los CIPAs que ellos realizan podrán solucionar todo tipo de dudas. ¿Listo, profes? Listo, sí, señor. Entonces, que pasen muy buena noche. Damos por terminado el taller. La grabación se les va a compartir en los foros el día de mañana. Entonces, para que estén pendientes. Listo, profes, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias que entiendan todo el tipo de convenientes que sucedió, pero eso sucede por la actualización del Teams estudiantes. Buenas noches a todos. Buenas noches.